¿Está? Bueno, veamos. A ver. Materialismo dialéctico histórico. Este es el tema que vamos a seguir tratando, viendo, pero me gustaría, a ustedes le hemos dado un material de Alfredo Llanos, a ver, para poder contestar si tienen alguna duda, aclararles el texto que han leído, ¿no? Pregunten Estuvimos la clase pasada analizándolo. al texto este De de hecho, Llanos. hicimos sí, el de materialismo histórico dialéctico. ¿De ese, Estela? Sí, sí. Vamos a seguir con el tema porque Bueno, recién empezamos. sí, sí. Este, Y estuvimos haciendo un afiche, estuvimos en 3 grupos, ¿3 era o 2 grupos? 2 grupos. 2 grupos. Se me perdió ya. Uh-huh. Así que estuvimos sacando lo que nos parecía lo más importante. Ajá, ¿y qué fue lo más importante para ustedes de ese texto? No, estaba, bueno, en el grupo de nosotros que estábamos con Cristina y bueno, no me acuerdo quién era. Y Paula. Bueno, estuvimos poniendo que la dialéctica está en constante movimiento. Sí, estuvimos con Andrea y Mari y Sí, María eso Paula. Y Andrea, perdón. Otro grupo, sí. Andrea y María Paula, éramos nosotras 4. Perdón. Ibero. Bueno, y pusimos eso. ¿Ustedes, chicas, se acuerdan qué más escribimos? Mucho hincapié hicimos en los pares contradictorios. Ajá. Y del texto de Llanos, el último que le dimos, que ¿tienen alguna duda? ¿Lo entendieron bien? Sí, me parece que en general nos quedó como con ganas de saber más del origen del materialismo dialéctico. Perfecto. Es como que lo hablamos un poquito de eso. Bueno, precisamente de ese tema es del que vamos a hablar. Porque el materialismo dialéctico histórico, si se quiere, es a pesar de que dicen que es viejo, perimido, es decir, es una corriente filosófica muy nueva. Si bien desde los antiguos filósofos siempre se fue expresando alguna cuestión que la tomábamos como dialéctica, el materialismo dialéctico histórico como es hoy, surge en el siglo XIX, ¿no? Justo en el siglo XIX, cuando tenemos un gran desarrollo de la técnica y de la ciencia, porque el materialismo dialéctico histórico es científico, digamos, su origen y su desarrollo estuvo estrictamente ligado con el desarrollo de la ciencia y de la técnica, ¿no? Con los desarrollos científicos que fueron, es decir, desbaratando el idealismo, donde se atribuían cuestiones divinas a cosas que prácticamente se podían explicar y tenían una explicación. Es decir, porque para el materialismo dialéctico las cosas existen, las situaciones, y especialmente por la gran evolución de la sociedad, ¿no? Es decir, porque si nosotros tomamos el origen, es decir, el origen de la sociedad humana, que sería para otra clase, ¿no? Pero, ¿cómo fue ese origen de la sociedad humana, esa sociedad primitiva, que vivía que se sostenía, digamos, y se alimentaba de lo que podían recolectar o cazar, ¿no?
ahí no existía la competencia, no existía, es decir, era tal la lucha por sobrevivir, digamos, en condiciones muy adversas, y ahí surge el idealismo, porque tanto hombres como mujeres no tenían la posibilidad de explicarse los terribles sucesos climáticos, bueno, todas las dificultades que tenían para sobrevivir. Bueno, eso estamos hablando de miles de millones de años, ¿no? Les hago una síntesis muy apretada de cómo se vivía en esa época, en ese momento histórico, en ese momento del desarrollo de la humanidad, del origen de la humanidad, ¿no? Ahí surge ya las ideas idealistas. Bueno, y después en esa también lo que existía en ese momento, dada la precariedad de los alimentos que tenían para recolectar, piensen que eran nómades, que se terminaban los alimentos en un lugar y se trasladaban a otro, y había luchas entre distintas tribus, y bueno, y a los prisioneros se los mataba o se los dejaba en libertad. Y ahí no había diferencia ni entre el hombre y la mujer, no había diferencia, bueno, entre la ciudad y el campo como hay ahora, entre el trabajo manual y el trabajo intelectual, porque todos y todas peleaban por la subsistencia, digamos. Pero después en el desarrollo mismo, las mujeres más bien que salían a cazar también, pero dada una condición biológica de la mujer que parimos y que después amamantamos durante un tiempo, era la que más se quedaba en el lugar de refugio que tenían en ese momento. Incluso hay muchos historiadores y antropólogos que nos adjudican a las mujeres el hecho de haber desarrollado la agricultura y el adiestramiento de los animales, porque eran las que se quedaban en el sitio, digamos, en el lugar. Bueno, y eso hizo que en un proceso de cientos y miles de años, empezó a haber excedente. Es decir, que esta sociedad podía producir mucho más de lo que consumía. Bueno, entonces ahí cuando comienza esa cuestión del excedente, seguíamos con las guerras triviales, digamos, con las otras tribus, pero ahí ya a los prisioneros de guerra no se los mataba ni se los dejaba ir, sino que se los tomaba prisionero y se los esclavizaba porque hacía falta mano de obra para seguir produciendo y para seguir acumulando más excedente, digamos. Es así como en ese desarrollo surge una clase, y ahí surgen las clases sociales, y ahí surge la gran diferencia, porque los hijos que tenían en esa, es decir, como era una sociedad que ahora la veríamos como promiscua, pero los hijos eran por línea materna, se sabía quién era la madre, pero no se sabía quién era el padre. Por lo tanto, los hijos eran por línea materna. Por lo tanto, y eran los hombres los que se apoderaban de esa riqueza porque eran los que salían a cazar y los que tenían más fortaleza y más tiempo, digamos, para trabajar. Entonces se empezaron a apoderar de esa riqueza, pero resulta después que cuando ellos morían, esa riqueza iba a la familia de la madre, porque la mujer era la que tenía los hijos por línea materna. Entonces ahí comienza, digamos, el gran sometimiento de la mujer con la monogamia. Que la monogamia es para la mujer, pero no para el varón.
porque el varón lo que quería era tener la garantía de que ese hijo era hijo de él y no de otro. Por lo tanto, se castigaba hasta con la muerte a la mujer que traicionaba a su pareja. Ahora, el varón tenía sus libertades. Bueno, y es así como en ese desarrollo, yo estoy haciendo una síntesis súper apretada, surge el esclavismo, ¿no? Porque había quienes eran dueños de la tierra, dueños de los animales domesticados y los esclavos que trabajaban para seguir sosteniendo. Y en ese mismo, por eso la dialéctica y el materialismo histórico analiza la historia como que en la misma sociedad y en el mismo modo de producción, el mismo modo de producción va generando, digamos, la lucha de los contrarios, la lucha de clases, las distintas clases sociales. En este momento histórico eran los esclavos y los esclavistas. Entonces, sabemos que hubo rebeliones muy importantes de los esclavos, espartacos, bueno, hubo muchas rebeliones de los esclavos, y ahí en esa misma sociedad esclavista se fue desarrollando y fueron creciendo otras ideas más libertarias, si queremos decir, y surge el feudalismo. Es decir, ya con el esclavismo había un principio de Estado, digamos, porque los señores feudales eran los que dictaban las leyes y eran los que dirigían esa sociedad. Pero ya con el... También lo que se analiza desde el materialismo dialéctico es que en estos cambios sociales siempre quedan resabios de, digamos, de los modos y las relaciones de producción anteriores al cambio. Es decir, no es que de un día para otro esos cambios son tan profundos. Por eso sabemos y calculamos que ha habido muchos levantamientos, tanto en lo primitivo, cuando a las mujeres se les saca digamos, los hijos por línea materna, y se las obliga a una relación, digamos, matrimonial monogámica, seguramente hubo rebeliones de mujeres, seguramente hubo rebeliones de tribus, porque todos estos avances han sido con luchas. Y el feudalismo, bueno, es el señor feudal que se apropió de esas tierras y que ya tenía siervos, pero seguía teniendo esclavos. Es decir, el esclavismo se sostuvo durante miles y miles de años en la historia de la humanidad. Ya cuando comenzaron las guerras de independencia en Estados Unidos, en Inglaterra, en parte de Europa, se empezaron a liberar los esclavos que todavía existían en determinados feudos. Y todavía ya estaba el capitalismo instalado, es decir, no instalado, sino que los inicios del capitalismo también existieron los esclavos. Es decir, la lucha por la liberación de los esclavos, ¿no? Que siempre se fueron dando con, digamos, el desarrollo de la sociedad y el desarrollo de las fuerzas productivas. ¿Por qué decimos fuerzas productivas? Porque es clave para el materialismo dialéctico histórico esta cuestión de las fuerzas productivas y las relaciones de producción. Es decir, con el feudalismo, es decir, el señor feudal era dueño de las tierras y era dueño también de los esclavos. Después, con el capitalismo, que eran ideas un poco más liberales, digamos,
se permitió que los esclavos empezaran a luchar y tuvieron apoyo de algunos sectores de la sociedad por su liberación. Pero cuando en el capitalismo, ¿qué pasó? Que un sector minoritario se apodera de los elementos y de los instrumentos de producción. Es dueño de los instrumentos de producción. Y un sector mayoritario es el que trabaja con esos elementos que tiene el propietario que... entonces, ¿qué pasa? Una gran contradicción. ¿Por qué? Los trabajadores, los que producen, que hasta hoy se sostiene esa contradicción, es decir, que la producción, lo que se produce es social, se produce socialmente porque son miles y miles de mujeres y varones trabajando para la producción. Pero la apropiación de esa producción es individual. Es decir, se la apropia el capitalista, el burgués, dijera Marx y Engels. De ahí sale la palabra burgués y burguesía. Tenemos burguesías agrarias, burguesías industriales, distintos niveles de burguesía. Ahora, ustedes fíjense cómo el Estado, es decir, en esa sociedad primitiva, no existía el Estado. No es que existió siempre el Estado. Este Estado, como lo tenemos hoy con su poder ejecutivo, legislativo y judicial, no existió siempre. Con el esclavismo había un tipo de Estado que era de los esclavistas. Después, con el feudalismo, se le daba al Estado un carácter divino, ¿no? Porque los reyes eran elegidos por divinidades. Por lo tanto, pero era el Estado feudal, digamos. Y ahora con los griegos, que son los que desarrollaron esta idea de la democracia, demos pueblo y gracia como la libertad, como gobierno. Democracia, gobierno y pueblo. Bueno, también esa que hoy casi todo el mundo es crítico de los estamentos del Estado, ¿no? Está muy cuestionado. Pero en ese momento tampoco era tan democrático cuando lo conformaron, porque tanto las mujeres como los esclavos o los analfabetos, es decir, era muy limitada la población que podía votar, que podía elegir y ser elegida. También se le daba al Estado un carácter que tenía toda la razón, que era dueño de la libertad, dictaba las leyes de la moral, y el pueblo era el irracional, ¿no? Es decir, que el Estado se fue ayornando desde que surge hasta ahora, pero siempre fue un instrumento de dominación. Fue un instrumento para dominar. Hoy, por ejemplo, con el gran desarrollo que tiene el poder estatal y la gran penetración imperialista, que también sería otro tema para analizar, porque también tenemos, es decir, que el imperialismo no entraría en la Argentina y en ningún país del mundo si no hay algún argentino o argentina que le abre la puerta para que entre, ¿no? Y generalmente esos argentinos que abren la puerta para que ese imperialismo entre son partes del Estado. Así que bueno, más o menos yo quise explicarles
cuál es el origen del materialismo dialéctico histórico que viene, que tanto Marx como Engels, es decir, porque todo tenemos que analizarlo como un proceso. En el fines del siglo XVIII, principios del siglo XIX, tanto Marx como Engels eran jóvenes y seguían a Hegel, que era un filósofo alemán, que tenía posiciones dialécticas, digamos. Pero después, tanto Marx especialmente lo dio vuelta pata para arriba a Hegel, y fue cuando empieza a desarrollar toda la teoría materialista dialéctica histórica, ¿no? Especialmente en esta cuestión que yo acabo de explicar, con el origen del Estado, también, es decir, con la influencia de la religión, es decir, que si bien tenemos que ser muy, muy respetuosos de todas las religiones, porque como seres humanos tenemos nuestras debilidades, nuestras necesidades, y a veces, y más en estos tiempos de crisis, de pandemia, de angustia, por ahí la religión es un refugio. Pero tenemos que tener la capacidad de analizar críticamente, ¿no? Y ver también históricamente cuál es el origen. Es decir, es algo que desde la psicología social, ¿por qué les damos estos textos donde, digamos, y por qué es para despertar en ustedes la necesidad de seguir estudiando y de seguir leyendo y buscando los cómo, los por qué y los cuándo, ¿no? Es decir, y no perder el análisis crítico y autocrítico. ¿Por qué yo adhiero a esto? ¿Por qué? ¿Y por qué esto es así? Ese sería el objetivo de esta carrera. No es meterles a ustedes conocimiento, sino despertar en ustedes el interés de analizar, de criticar, de autocriticarse y de buscar profundamente el origen. Por eso decimos que el materialismo dialéctico histórico, porque todo comienza, se desarrolla, muere y surge otra situación. Por eso decimos que es muy importante estudiar la historia. Me parece que se termina. 10 minutos. 10 minutos me quedan. Bueno, a ver si se entiende hasta ahora. ¿Por qué no me preguntan algo? ¿Me quieren preguntar algo? Que tenemos 10 minutos y se corta y vamos al recreo. ¿No me quieren preguntar nada? Yo por ahí A ver. presentarme, porque llegué un poquito tarde al encuadre. Voy a poner la cámara. Por ahí me imaginaba esto cuando iba relatando, con todo esto de los esclavos y todo esto, cómo también esas formas como de un cierto estado ha mezclado culturas también, porque también como que se trasladan de un lado a otro. Entonces me imaginaba esto de todo esto de las mezclas de culturas también, como que estaban entrando así también, porque los esclavos lo trasladaban de un lado a otro. Claro. Sí, sí, yo, es decir, hice una síntesis muy, muy apretada, porque también desde el Estado se fomenta o se promueve determinadas corrientes culturales. Después está la cultura que desarrollan los pueblos y que impulsan los pueblos, ¿no? Pero es así.
también con los esclavos, que llegó un momento que cazaban esclavos para llevarlos a trabajar. Sí, si vamos a analizar digamos, en detenimiento cada una de las... yo hice pero es muy buena tu aclaración, porque la cuestión cultural es lo que se está trabajando, y hoy, digamos, en las ideas del capitalismo, es impresionante lo cultural. Es decir, lo que a nosotras, y tanto varones como mujeres, nos meten determinados roles y determinadas actitudes culturales, lo que es bueno y lo que es malo, y también en eso soslayadamente se meten ideas de moral, de virtud, de meritocracia, y de decir, bueno, si vos tenés mérito, podés llegar a ser un gran propietario, no, después como no va a llegar, la culpa es tuya, no es de las relaciones de producción que se dan en determinadas sociedades. Está muy bueno. A ver, otra pregunta. Es decir, porque además el Estado es engendrado por la sociedad. Yo tengo acá o sea, no me quedó bien claro, donde hay una parte que dice que la extensión de la burguesía da origen al proletariado. Eso era lo que vos explicabas de la burguesía. Claro, porque dentro de cada, digamos, en el esclavismo, en el interior mismo del sistema esclavista se fue desarrollando el feudalismo, por el mismo desarrollo de las fuerzas de producción. Después, dentro del feudalismo, se fueron gestando, digamos, las ideas de libertad y las ideas liberales que trajo el capitalismo, basadas en la propiedad privada. Y en el capitalismo, es decir, el capitalismo mismo... Ahí fue donde, claro, ahí es donde se permitió que los esclavos puedan luchar. Claro, ahí es donde surge el proletariado, digamos que surge como una reacción inmediata a las relaciones estas de producción, de que hay unos pocos que son dueños de los instrumentos de trabajo y unos muchos que producen con esos instrumentos y no son dueños de lo producido. Es decir, que la ganancia que surge de esa producción tiene una apropiación individual que es de parte de los dueños de los instrumentos de trabajo. Eso, digamos que esa es la teoría de Marx y de Engels. Yo les aconsejaría leer El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado, de Engels. Le vamos a dar la ficha. Ah, le vamos a dar la ficha, me dicen acá. Bueno, perfecto. Un consejo. No, ya no es un consejo, es una obligación. Sí, porque le van a dar la ficha. Porque está muy interesante el origen es decir, poder analizar, y todo tenemos que analizarlo así. Es decir, porque si no te dicen, es muy común que digan, y siempre fue así. A ver, siempre, ¿qué quiere decir siempre? ¿Qué es siempre? ¿Desde cuándo? Siempre hubo pobres. Ah, no me digas. Y porque hubo siempre, tiene que seguir habiendo. Siempre hubo hambre. Bueno, y porque hubo hambruna, tiene que seguir habiendo. ¿Por qué unos tienen hambre y otros tienen... Bueno, eso tenemos que tener sentido crítico para analizar qué es lo que pasa en nuestra sociedad, qué es lo que pasa a nuestro alrededor. Y hoy tenemos que tener una mirada global, especialmente, bueno, desde América Latina,
qué está pasando en Colombia, Brasil, que hubo una gran represión en una favela en Río de Janeiro, que mataron a 30, y que se levantaron y hay grandes manifestaciones en Brasil con la consigna de no a las balas, no al hambre, no al COVID. Uruguay, que convocó un paro en contra del hambre y las desigualdades. Es decir, que tenemos que estar mirando también a nuestros vecinos, ¿no? Los países latinoamericanos. ¿Qué pasa en la franja? Y a veces con todo lo que está pasando es como que nos sentimos reflejados lo que está pasando en los otros países. Lo que dice usted que pasaba en Colombia, en Venezuela, que empezó. En realidad en otros países que tampoco a veces ni nos enteramos. Es como que nos vamos enterando de a poco si vemos las noticias. Si no, no nos enteramos de lo que pasa. Claro. Yo creo que la cuestión de las vacunas, que eso sí nos enteramos, pone en blanco sobre negro, digamos, la división internacional también del trabajo, ¿no? Y cómo los países pobres, o los países que no se han desarrollado lo suficiente como para ser imperialistas, no tenemos las vacunas o nos dan las vacunas con cuentagotas. África no empezó la campaña de vacunación. Y Israel tiene a toda su población vacunada. Estados Unidos no tiene toda la población vacunada porque los estadounidenses se niegan a vacunarse. Y están Pero es por lo que había dicho el presidente. El presidente, el anterior que tenían, él dijo que no era necesario usar barbijo. En Israel hoy no se está usando barbijo porque están todos vacunados. Claro. Ahora, ¿por qué tan pocos países pueden tener el acceso a la vacuna y países de América Latina y de África? Es decir, hay 6, 7 países que tienen a toda su población garantizada la vacunación para toda su población y más de 100 países que no tenemos garantizada la vacunación. Entonces ahí, y todo el mundo es capitalista. Hoy no existe en el mundo un proyecto, digamos, camino al socialismo. A no ser Cuba, que está ahí peleando, pero que no, tiene su desarrollo muy, muy trabado.